Bueno, pues buenos días a todos. Yo soy, bueno, primero me presento y presento un poco lo que es el equipo dentro de Test Data que defiende o que trabaja en la venta de IBM Cloud. Yo soy David Buenombre y soy una de la una parte del equipo que formamos Norton Centeno que hace las funciones de arquitecto. Yo mismo que también hace un poco las funciones de arquitecto y de business development, y Ana Corbacho, que es la que os podrá ayudar en todo lo relacionado con un tema de negocio y de business development. El objetivo del webinar de hoy es presentaros un poco la estrategia y los servicios asociados que tiene dentro de IBM Public Cloud, eh, IBM en todo lo relacionado con contenedores. Como sabéis, con la compra de Red Hat, IBM presenta un servicio un poco diferencial en lo relacionado a esto, a lo que tiene que ver con contenedores, porque tiene la capacidad de ofertar tanto contenedores como servicios, o sea, tanto Kubernetes como servicios de OpenShift. Eh, Vamos a ir avanzando. Lo primero que quería es presentaros un poco la estrategia que maneja IBM en relación a los contenedores. IBM, con la compra de Red Hat, ha decidido hacer una apuesta total por todo lo que tiene que ver con contenedores. Lo que, como veis en esta primera presentación, en esta primera slide, hablan de que ah, para IBM el futuro es multicloud y no hay mucho problema dónde arrancas. Si arrancas en tu propio on-prem, si arrancas en una cloud privada, si arrancas en una cloud pública, en cualquiera, como veis, no es importante dónde estés, sino cómo empiezas a montarlo. Y ellos apuestan claramente con la compra de Red Hat por montarlo todo en contenedores y con una capa que debe ser OpenShift, o que la idea es que sea OpenShift. A partir de ahí, IBM lo que ha hecho, por ejemplo, es que todo su middleware, absolutamente todo su middleware, es ahora mismo un contenedor. Es más, cuando IBM vende un middleware, que ya puede ser pues, Webflow Application Server o cualquier otro de los clásicos que tiene, la licencia de OpenShift para su uso viene incluida dentro del precio del propio software, con lo cual la apuesta por parte de IBM es total. Sabemos desde Test Data y prácticamente todos los mayoristas que tal es la apuesta, que todo software que en 2 o 3 años no tenga la capacidad de haberse convertido en un contenedor probablemente salga del portfolio de IBM. Con lo cual, este es un fabricante que está apostando totalmente por este tipo de funcionalidad, y este tipo de funcionalidad y este tipo de apuesta también se expresa un poco en el offering que vais a ver hoy en IBM Cloud. ¿Qué ha hecho IBM? Como os decía, si os fijáis, ha cogido todo su middleware clásico, que como veis es mucho, y lo ha dividido en 5 grandes grupos por ahora, que irán creciendo, pero por ahora son 5, y le ha llamado Cloud Pack. Cuando hablamos de un Cloud Pack, es un offering de determinado middleware de IBM tipo contenedor, o sea, susceptible de ser corrido en OpenShift, y siempre sobre base OpenShift. Esto significa, en términos de IBM, es una revolución, porque básicamente lo que se está proponiendo es que todo su middleware clásico, que es monolítico, se transforme hacia un paradigma de microservicios y sobre todo de hibridización, porque lo que permite los containers o lo que permite OpenShift es arrancar en on-prem o arrancar en tu nube privada o bien en público, y poder llevarlo y transportarlo a cualquier otra nube o cualquier otro medio sin ningún tipo de problema, porque es totalmente movible y totalmente funcional. Esto es bastante interesante porque además, tal como lo está planteando IBM, que en sus preceptos es que sea abierto y multicloud, IBM busca evitar los locking, no desarrollarlos. Y al final esto es una decisión que os puede ayudar mucho a la venta y que va a tener oportunidades en los próximos años gigantes. Vamos a empezar ya un poco en lo que centrarnos en lo que son los servicios de Kubernetes y de OpenShift dentro de IBM Cloud. Primero hablamos de lo que es el servicio de Kubernetes dentro de IBM Cloud. Este es, digamos, uno de los dos sabores, y IBM lo que nos cuenta o lo que nos dice en este caso es, si
tú tienes una opción de montar servicios, pero no estás dentro del universo OpenShift, o no tienes necesidades de montar middleware de IBM o de un fabricante que se asocie a OpenShift y a Red Hat, a Universo Red Hat, esta puede ser una buena opción. Es una opción más económica porque no conlleva, o sea, al ser totalmente open source, no conlleva licencias de uso de la propia plataforma, únicamente se cobra por el propio servicio. Y si vas a hacer un desarrollo de aplicaciones nativas puras en sabor open source total o limpio y quieres gestionarlo como un servicio de Kubernetes, al final lo que te está ofertando IBM es un servicio de Kubernetes totalmente gestionado. Ahora veremos un poco dónde se centra, pero básicamente lo más importante de este servicio es que es bastante seguro, o sea que IBM ha hecho mucho hincapié en toda la capa de seguridad y que lleva mucha gestión si lo quieres montar por ti mismo. Y después también es importante que cuando estás dentro de IBM Cloud se facilita mucho que este clúster de Kubernetes, estos servicios, estos microservicios, digamos que se ayuden de los propios servicios que tiene IBM Cloud separadamente, como puede ser el AI de Watson o funcionales de IoT o de analítica. Otro de los servicios que también asocia a este servicio de Kubernetes es, digamos, el Container Registry. Este es un servicio especialmente importante porque lo que nos da es una mayor seguridad y lo que ha hecho realmente en este caso IBM es generar su propio servicio de registro de containers que lleva capas de seguridad con el Vulnerability Advisor y que permite que todo contenedor que vaya a correr en vuestro clúster o que esté registrado en vuestro clúster tenga que ser obligatoriamente seguro. O sea, tiene una capa de seguridad que permite controlar que no haya versiones antiguas, que no haya versiones o sea, que no estés utilizando containers que se hayan demostrado inseguros porque tengan algún tipo de bug. Entonces, es una capa más que es desde mi punto de vista es muy interesante porque permite no solo que tú corras con un entorno absolutamente gestionado, sino también seguro, ¿vale? ¿Qué parte qué es importante, sobre todo cuando hablamos de un servicio gestionado, ya sea de Kubernetes o OpenShift? Básicamente, la parte más importante es que todo lo que tiene que ver con los máster del clúster es gestionado totalmente por IBM. Esto es muy importante porque lo que asegura es una disponibilidad. IBM habla de 99,99, o sea, dos nueves de disponibilidad, que ya es una disponibilidad muy alta a un precio que es bastante ajustado. Tú solo te tienes que preocupar de cuántos nodos trabajadores y cuánta potencia necesitas asociada al servicio y únicamente se te va a cobrar por ello. Con lo cual, toda la capa de gestionar la infraestructura, de posibles caídas, backups en los backups del etcd de los máster, o sea, todo lo que es tu lógica del clúster queda totalmente protegida al ser un servicio gestionado. Lo que os decía, que es una de las partes más importantes, pues que al final la gestión del clúster está muy simplificada. Tienes una interfaz gráfica, ¿vale? Existen las opciones o las alternativas de hacerlo a través de CLI o de API si lo quieres automatizar, o sea que tienes toda la gestión que podrías tener en on-prem, pero básicamente en un servicio gestionado. Los master nodes están totalmente gestionados, ¿vale? Y tienen high availability, o sea que es muy difícil que tu clúster caiga. Puede caer un nodo trabajador, pero la realidad es que para eso es un clúster y no deberías tener compromiso en tu servicio, ¿vale? Y al final, como hablábamos, los workers tienen una gestión de auto-recovery y también de autoescalado automático que podéis utilizar, con lo cual lo que estás asegurando es alta disponibilidad y capacidad variable según tus necesidades. ¿Vale? Volvemos a lo mismo. Al final IBM ha hecho mucho esfuerzo en que todo esto sea absolutamente seguro y entonces al final lo que te está diciendo es con estos servicios vas a tener seguridad desde el día 1. Tienes seguridad en los máster, en los nodos, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con el network y el storage y sobre todo también es en las imágenes y en los accesos. IBM cumple con
casi todas, yo iba a decir que en casi todas, pero es con todos los compliance solicitados, inclusive en algunos está más alto que la competencia porque tiene gestión de claves propias con hardware de encriptación, y esto es un servicio que al final IBM es un especialista en la gestión empresarial y que se toma muy, muy en serio. Volvemos a lo mismo, cuando hablamos de seguridad sigo haciendo mucho hincapié, y después lo veremos un poco en la demo de los servicios. Una de las partes más importantes es que tu registro de containers, o sea, tu registro de imágenes, sea seguro y que no tengas ninguna posibilidad de que se corran contenedores inseguros con tus servicios. Este es un servicio exclusivo que tiene IBM en su propio en IBM Cloud, y que se puede contratar inclusive separadamente, aunque tú tengas tu propio nodo, podrías solicitar que el servicio de registro de containers de manera separada para asegurar que lo que estás corriendo es seguro. Pasamos ahora a la parte de OpenShift. OpenShift es justamente lo contrario, después lo veremos un poco al final, pero básicamente OpenShift lo que busca o lo que está planteando es empezar desde una manera, o sea, si eres un cliente que ya tiene OpenShift o que estás en el universo, digamos, Red Hat y tienes Red Hat Server en tus servicios o tienes middleware tanto de Red Hat como de IBM, esta es una opción muy interesante porque todo el despliegue de software que puedas tener de Red Hat o de IBM, uno viene incluido en el propio software, y número dos, tiene facilidad y tiene casi, vamos a decir, one click installation, pero bueno, tiene una vía rápida y segura para la instalación y el despliegue de middleware de IBM, y da unas ventajas adicionales de que básicamente vas a tener una gestión o un soporte empresarial más alto que el que tiene Kubernetes, ¿vale? ¿Qué offering tenemos aquí? Pues básicamente en OpenShift puedes decidir que tú te lo montas todo, puedes contratar máquinas virtuales o puedes contratar servidores bare metal dentro de IBM Cloud y hacerte el montaje tú mismo. Un offering gestionado, ¿vale? En el que IBM, como veis, se encarga de toda la parte de infraestructura, pero no se encarga de la gestión de los contenedores, que es vuestra posteriormente. Aquí solo tendríais, pues eso, la seguridad, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con management y actualizaciones del sistema. Y después volvemos a lo mismo, todo lo que tiene que ver con la capa de cálculo, de memoria y de storage, ¿vale? Y después, si estuvierais interesados, existe también un servicio que da IBM Services, pero que se puede contratar, que sería totalmente gestionado. En este caso, los servicios profesionales de IBM podrían ofertaros y podríais tener un clúster totalmente gestionado hasta en los servicios profesionales. ¿Vale? ¿Qué está gestionando en el servicio Manage IBM? Pues lo que estábamos hablando. Básicamente, toda la provisión de la infraestructura, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con los máster y con la gestión de esos máster y la actualización de los máster de OpenShift que están en multizona, o sea, que tienen una alta disponibilidad multizona, con lo cual es muy, muy difícil que caigan, ¿vale? La actualización de todos los componentes automática, ¿vale? La gestión de seguridad, de patches de seguridad de OpenShift, ¿vale? Recuperación sobre desastres de los distintos nodos trabajadores de OpenShift, ¿vale? Automatic Scaling, Automatic Backup, ¿vale? Y después todo lo que tiene que ver con la integración con los distintos servicios de IBM Cloud y que os van a ser necesarios, ¿vale? Para la explotación de OpenShift para vuestros servicios. Como os decía, una de las partes importantes que es que IBM corre por ti, o sea, hace funcionar los máster para ti. Esto es realmente importante. Lo que sería un desastre si montáis en cualquier caso un clúster de tanto de Kubernetes como de OpenShift, es que tuvierais un fallo crítico en la parte de los máster. Si esto al final os lo entregan gestionado, seguro y sin caídas, creo que el ahorro es importantísimo, sobre todo a nivel de gestión, porque si tenéis un clúster pequeño no debe tener mucho problema, podríais hacerlo vosotros, pero si en algún momento ese clúster crece y se hace complejo,
si empezamos a pensar en multizonas, si empezamos a pensar en distintos silos de ese clúster, distintas versiones, podremos empezar a encontrar escenarios muy complejos según se vaya avanzando en la madurez del producto. Con lo cual, estos servicios que están gestionados permiten una gestión mucho más sencilla de todo lo que tiene que ver con después concentrarte en dar valor a tus clientes, entregando solo gestión en los servicios y en los nodos de trabajo. Una de las partes importantes también es que ya hay offering de OpenShift 4, que sí, no sé si lo conocéis, si lo habéis visto, pero realmente está mucho más avanzado que el look and feel y sobre todo en funcionalidad de la parte web, está bastante más avanzado que OpenShift 3 y la verdad es que es un paso adelante fuertísimo. Ahora veremos también que es importante, aquí habla de OpenShift Service Mesh, Knative y Code Workspace, pero también estamos hablando que ya en OpenShift 4 están los operadores y hay muchísimas gestiones que se hacen más sencillas, ¿vale? Una parte importante también más, una de las ventajas, digamos, que son muy importantes dentro de IBM Cloud o una ventaja operativa en comparación con la competencia. Si vosotros tenéis un Cloud Pack, ¿vale? Y es una parte importante, si se monta un clúster y vosotros tenéis la posibilidad o tenéis el licenciamiento de un Cloud Pack, cuando se monta un nodo de OpenShift dentro de IBM Cloud, existe la opción de que se te cobre por la máquina, pero que no se te haga doble cobro por las licencias de OpenShift. Ahora veremos que es una de las partes del costo de estos clústeres importantes o muy importantes. Entonces, es bastante interesante y bastante operativo si uno de vuestros clientes tiene comprado un Cloud Pack o algún software de IBM y está planteando hacer la transición desde un monolítico hacia un entorno de contenedores. Es muy interesante esta opción porque reduce mucho el precio del clúster gestionado dentro de IBM Cloud, ¿vale? Ahora lo veremos, aunque tiene alguna limitación aún, pero lo veremos. ¿Cómo se licencia dentro de IBM Cloud? Ahora también lo veremos en la demo de los portales, pero básicamente cómo se licencia siempre es por el potencial de workload. En el caso de OpenShift, lo que os comentaba antes, se suma la licencia. O sea, en el caso de Kubernetes solo se calcula por potencia de nodo trabajador. En la parte de OpenShift se suman las licencias de OpenShift. Ahora veremos un caso muy claro. Lo que os decía, si tenéis Cloud Pack, existe la posibilidad de que ese coste de las licencias de OpenShift no se cargue dentro del coste de la construcción del clúster, ¿vale? Volvemos un poco a lo del principio. ¿Por qué Kubernetes o por qué OpenShift? Si tu cliente, ya os pongo bien aquí, pero básicamente si tu cliente es, digamos, sabor open source puro, tiene una plataforma de Kubernetes que ya está funcionando y la tiene madura, no tiene ningún tipo de dependencias con middleware que esté bien soportado en OpenShift, tipo el de IBM o el de Red Hat, y básicamente se quiere mantener, digamos, no voy a decir locking, pero se quiere mantener en un estado, en un sabor de Kubernetes puro y con eso le cuadra. O también, que también es importante, el proyecto no tiene el suficiente presupuesto para acceder a un clúster OpenShift, Kubernetes puede ser una opción. Justamente el lado contrario es el que hablamos de OpenShift. En el lado contrario está que OpenShift es mucho menos duro de utilizar que Kubernetes, es bastante más sencillo. Tiene muchísimas más utilidades para todo lo que tiene que ver con tus desarrolladores y tus administradores. No van a tener una curva de aprendizaje tan fuerte. Y después también es importante todo lo que está desarrollando IBM, Red Hat, etcétera, etcétera, para la gestión de los servicios y las capacidades de servicios, de montarlo todo mucho más rápido y con mucha más facilidad, ¿vale? Después, otra parte importante es si vais a acudir a entornos híbridos en el que el cliente esté planteándose una opción multicloud o se esté planteando una opción híbrida pura, empezando en on-prem o empezando en IBM Cloud para después llevarlo en on-prem separado, siempre os vamos a hacer la recomendación de que vayáis a un entorno OpenShift
en vez de en un entorno, en un entorno de Kubernetes. Vamos a ver el portal y vemos un poco las opciones y cómo se configura. Bueno, aquí estamos ya dentro del portal de IBM Cloud. Como podéis ver, pues esta es la pantalla de entrada. Vamos a tener nuestras opciones siempre infraestructura clásica, de Cloud Foundry, Function, y aquí es donde vamos a ver, por un lado Kubernetes y por otro lado OpenShift. Voy a arrancar por Kubernetes. Crear un servicio es bastante sencillo. Vamos a decir que es one click. Si lo que quiero es crear, bueno, aquí es importante, como veis tenemos los clústeres, pero también tenemos por un lado el registro, ¿vale? Y por otro lado también un catálogo de Helm, que es una de las partes también importantes. Si os fijáis en la parte del catálogo de Helm, que son las imágenes que se pueden utilizar, hay muchas imágenes que están mantenidas por la propia IBM, como podéis ver aquí, de mucho del software de la propia IBM, como Aspera. Son imágenes que es difícil que vayáis a encontrar en otros registros mantenidas por el propio fabricante. Y es una de las partes más fuertes, porque IBM está haciendo mucho esfuerzo en que todas las imágenes estén actualizadas en un espacio de tiempo corto, que sean seguras, o sea, que pasen unos catálogos de seguridad importantes, y hay toda una serie de imágenes asociadas al middleware de IBM que lo hacen bastante interesante. ¿Vale? Después vais a ver que están autorizadas también, hay otras que no son suyas, pero están autorizadas, y después vamos a ver otras que son las normales, o sea, tenéis todo el catálogo que podéis tener en otra parte, pero vais a ver muchas que son únicamente de IBM, ¿vale? Si nos volvemos y vamos a generar un clúster, crear un clúster es tan sencillo como irnos a crear el clúster, que va a aparecer la opción de hacerlo en Kubernetes o en OpenShift, ¿vale? En Kubernetes vamos a poder ver que tenemos aquí la opción de Kubernetes que queráis, ¿vale? No tenéis que seleccionar una específicamente, sino que podéis iros a una más estable o una más reciente. Hay una parte importante aquí, tenemos otro webinar que habla de las VPC. Se puede montar sobre infraestructura clásica o sobre otro tipo de infraestructura que también es de IBM Cloud y que es un Virtual Private Cloud. Sería complejo contaros ahora las diferencias, pero bueno, existen y es una opción más. En el fondo, en el precio, no se afecta, ¿vale? Si alguno estáis interesado, por favor, contactarme o contactar a Norton o a Ana y os tratamos de explicar las diferencias entre una y otra opción, porque son más opciones de privacidad y de cómo se construye o cuáles van a ser vuestras necesidades que un cambio en cuanto a funcionalidad, ¿vale? Aquí tendríamos el grupo de recursos, que es donde la vamos a montar, el nombre del clúster, ¿vale? Podríamos poner etiquetas para poder encontrarlo a través de metadatos, y otra de las partes importantes es que la disponibilidad puede ser en zona única, o sea, se puede seleccionar un solo data center si consideráis que es necesario más. Tenemos todos los data centers que veis, o podemos seleccionarlo multizona. Si es multizona, básicamente, lo que va a ocurrir es que vamos a seleccionar una de las zonas que tiene IBM Cloud y vamos a tener tres zonas distintas, tres CPDs separados en la misma zona, ¿vale? Para poder construirlo con una mayor seguridad. O sea, tendría que caer tres CPDs enteros para que esto dejara de funcionar, ¿vale? Vamos a cambiar a Norteamérica. Vale. Vamos a zona única y vamos a seleccionar. Creo que no tenemos ninguna VLAN. Ámsterdam, en Ámsterdam 3. Ámsterdam tenemos, ¿no? Vale, Sí, gracias. sí. Ya sabía yo que en algún sitio tenía que haber. Vale, aquí también es una parte importante. Si veis aquí pone punto final de servicio maestro, ¿vale? Podremos decidir si nuestro clúster, ¿vale? Va a tener una función pública, o sea, si se van a publicar servicios o va a ser interno. Esto es una capa de seguridad. Lo que estamos diciendo es, si al final el contenedor necesita publicación por privado o por público, o solo únicamente va a ser para funciones internas, entonces no tiene ningún sentido sacarlo hacia público, o sea, se seleccionaría únicamente el punto final privado, ¿vale? Se conectaría por VPN o por otro sistema o por un Direct Connect, que es una línea dedicada,
y entonces evitaríamos muchos problemas de seguridad porque no tendríamos publicación al público. Aquí veis un poco tallas, ¿vale? Como si os fijáis, también una parte importante y que es diferencial es que yo puedo seleccionar servidores bare metal para la construcción de los nodos trabajadores, ¿vale? Que teóricamente vais a tener muchísima más, podéis construir si vais a tener una necesidad de IO alta o vais a tener eh, servicios muy duros, o sea, muy grandes de gestión, o bien también en una parte importante es si queréis mantener bases de datos separadas de los clústeres porque necesitáis un IO muy alto o tenéis un workload muy alto, la construcción en bare metal al lado de estos servidores que van a tener otros servicios hacen que pueda ser digamos, un clúster de alta capacidad, ¿vale? Si no lo queréis montar en bare metal, pues tenéis tanto virtual compartido, que son las V6 normales, o virtuales con recursos dedicados. Hay muchísimas tallas para que calculéis, ¿vale? Y seleccionando una de las tallas, que podría ser esta misma, lo que va a ocurrir después es que únicamente tendríamos que seleccionar cuántos nodos trabajadores vamos a necesitar, ¿vale? Si veis, aquí tengo el coste a la derecha y aquí lo que iríamos viendo es que por cada nodo trabajador que voy añadiendo me va saliendo un coste hora, ¿vale? Tan sencillo como eso. Si cambio, me va apareciendo la talla y me va haciendo. Esto es vuestro coste. Al final lo que vais a ver, esto es por hora, pero esto es lo que vais a ver al final del mes, ¿vale? Si os fijáis, pues aquí hay 7 nodos de trabajadores con 8 virtual CPU y 32 GB de RAM por nodo. Pues fijaros que 2.630 euros por mantener un sistema totalmente gestionado a nivel de nodos trabajadores con los máster que son redundantes y que no van a caer o que teóricamente no van a caer, pero va a ser mucho más complejo que caigan que lo que se pueda montar en un on-prem, a nosotros nos parece que es un coste bastante acertado. Imaginar todos los servicios que se pueden publicar en una compañía con un volumen de servidores como este y con tanta RAM y tantos virtual CPUs, ¿vale? Esto desde el punto de vista de Kubernetes. OpenShift es muy similar. Bueno, antes de hacer la parte de OpenShift, sí que os quiero enseñar también que es importante. Tenéis la posibilidad, como habéis visto, de generar un webinar, o sea, podéis generar un clúster de prueba para trabajar 30 días y chequear. Es muy pequeñito porque te dan solo 4 gigas, o sea, te dan una mini máquina, pero al menos os podéis hacer una idea de cómo funciona. Si veis aquí tenéis lo que estamos hablando, te viene el registro que os podéis conectar, tenéis la utilización de cables, porque una de las partes importantes es que podéis inclusive tener, en este clúster podríais tener todo vuestro storage cifrado con vuestra propia clave de cifrado. Quiere decir esto que vuestro cliente podría tener toda la información en IBM Cloud, pero no podría ser accedida por IBM en ningún momento porque la clave que lo encripta es vuestra, ¿vale? Y podéis trabajar un poco. Tenéis también aquí el panel de control de Kubernetes que os permite entrar en el propio Kubernetes y que a mí me parece interesante porque, como veis, es absolutamente nativo. Quiero decir con esto, aquí no hay... Es exactamente lo mismo que podríais montar en on-prem, podríais montar primero en on-prem y sincronizarlo con el que tenéis con IBM Cloud. Quiero deciros con esto que no existe ningún tipo de problema, ni locking, ni cosas separadas o cosas raras, ¿vale? Es un sabor totalmente aséptico a fabricantes, ¿vale? Aquí tenemos los nodos, podríais tener un control de nodos, ¿vale? Si os fijáis pues aquí en Kubernetes, pues podéis tener control de cuánto uso tiene, o sea, tiene la misma gestión que tiene nodo, podríais tener desde aquí control de los distintos nodos y su ocupación para saber si tenéis que escalar, ¿vale? Y después tenéis complementos. No tenéis que tener, podéis hacerlo por CLI, pero si os fijáis, por ejemplo, aquí yo tengo el terminal, yo puedo abrir aquí el terminal y tenéis la gestión directa tenéis la gestión directa de vuestro clúster desde cualquier parte, porque una vez que logan el portal de IBM Cloud, os aparecerá. Eso sí aparece en la gestión, me imagino que tarda un poquito, porque está negociando. Ya lo tengo, ¿vale? Si veis aquí, ya tengo la gestión total del clúster, QSTL Cluster Info.
¿Veis que como tenéis todo lo que es, os dice dónde está corriendo el máster, los DNS que tenéis, ¿vale? El dashboard donde se conecta, o sea, tenéis una gestión completa, ¿vale? Básicamente desde el portal web, ¿vale? Bueno, volvemos a lo que estábamos antes, me voy a salir y vamos a ver también lo que os comentaba de OpenShift. OpenShift, ¿vale? Como veis aquí volvemos a tener lo mismo, cluster registro del catálogo de Helm, el catálogo volvemos a tener lo mismo, tenemos un montón de imágenes, ¿vale? De la propia IBM que están securizadas para utilizar dentro de OpenShift, ¿vale? Igual que la teníamos para Kubernetes, ¿vale? Y volvemos a tener un poco lo mismo, cuando me voy a crear un clúster de OpenShift, ¿vale? Si os fijáis aquí, puedo seleccionar una versión 4 que ya la tenemos o una versión 3. Pero aquí, si os fijáis, el coste se dispara mucho porque las tarifas de licencia de OCP son caras, ¿vale? Bueno, son caras, son añadidas, por decirlo de algún modo. Siempre tengo la opción. Volvemos a tener la misma opción que teníamos en Kubernetes. Podemos seleccionar una zona única o multizona, ¿vale? Podemos seleccionar bare-metals o podemos seleccionar virtuales dedicados o virtuales compartidos. Volvemos a gestionar nodos de trabajador. Aquí lo único sí que es importante es que te dicen claramente es si vais a hacer una producción os recomiendan que haya un mínimo de 3 nodos, ¿vale? Trabajadores. Y, y la verdad es que, como podéis ver, no tiene mucho más. Sería crear y se podría generar un nodo en cuestión de minutos, ¿vale? Hay una parte más que era lo que os hablaba antes y esto es la parte de CloudPack, ¿vale? Fijaros lo sencillo que es. CloudPack, que es el software de IBM, yo puedo llegar aquí y tengo una licencia de CloudPack y digo, voy a montar CloudPack dentro de IBM Cloud, CloudPack for Data. Si me voy a CloudPack for Data y voy a crear, lo primero que me va a decir, oye, quiero instalarlo. Lo primero que me va a decir es, muy bien, tienes un clúster de Red Hat. Me dicen, no hay ningún clúster, pero si yo tuviera creado un clúster de Red Hat, solo tendría que seleccionar mi clúster de Red Hat, ¿vale? Podría el proyecto y automáticamente lo que ocurriría es que se me van a cargar. Aquí veis que os fijáis que os indican que IBM Passport Advantage debe seleccionar licencia, o sea que tendríais que tener la licencia comprada y tendríamos un método para poder seleccionar esa licencia de Passport Advantage, ¿vale? Y una vez que la tuviéramos, lo que ocurriría es que el Cloud Pack se desplegaría directamente sobre vuestro clúster de OpenShift dentro de IBM Cloud. Esto, sinceramente, es una ventaja competitiva muy grande para quien estéis dentro del mundo del software y queráis hacer un servicio o queráis hacer una conversión a vuestros clientes desde monolítico hacia microservicio gestionado con middleware de IBM. Parece sobre esto que estamos hablando, nosotros desde Data os decimos que en los próximos 2 o 3 años va a haber oportunidades gigantes en la transformación del middleware normal, de aplicaciones Java, de transformación de bases de datos, transformación de analítica, transformación de aplicativos completos hacia estos módulos. Poco más que contar en este webinar. Norton, ¿tú por tu parte algo más que añadir? No, realmente. Vale, tenéis una herramienta de preguntas y respuestas que ahora mismo es el momento, si queréis, de hacérnoslas. Nos reiteramos mientras en lo que os decimos. Yo creo que si tenéis cualquier tipo de consulta, en todo caso nos pondremos en contacto con vosotros los próximos días para pasaros la presentación, ver qué os ha parecido y ver si estáis interesados en avanzar y que os contemos más info y podamos profundizar en los distintos conceptos que tiene esta parte de contenedores o en cualquiera de IBM Cloud. En caso contrario, muchísimas gracias por la asistencia y pues nos quedan 2 o 3 más, así que animaros y completar la serie con nosotros que no hay nada mejor que hacer
mientras estamos aquí todos en casa, qué mejor que nuestra compañía. Muchas gracias a todos y hasta el próximo día.